Bueno, vamos a ver un poco de los beneficios de la práctica de mindfulness. Em, y déjenme compartir voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y algo que les quiero compartir es que las prácticas de mindfulness son prácticas que se ha encontrado que se benefician de una cualidad del cerebro que se llama neuroplasticidad. ¿Ok? Se llama neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar en función de la experiencia. Originalmente, este fenómeno o esta cualidad del cerebro ocurre porque el sistema nervioso es un sistema de supervivencia y de adaptación. Entonces tu sistema nervioso se adapta, ¿vale? Aprende y cambia, fisiológicamente cambia y se adapta. Ahora, ¿qué pasa si lo que hacemos es ofrecerle a nuestro sistema nervioso experiencias repetidas una y otra vez, que sean experiencias voluntarias, es decir, que no sea experiencias del entorno a las cuales se adapta nuestro sistema nervioso, sino que nosotros le ofrecemos experiencias de manera repetida a nuestro cerebro? Esto lo que hace es que va cambiando gradual y lentamente al cerebro, no es un proceso inmediato, pero lo va cambiando gradualmente en función de la experiencia que le ofreces. Por eso hacemos prácticas, porque las prácticas ayudan a que el cerebro poco a poco, gradualmente vaya cambiando. Y por ejemplo, algunas cosas que ocurren en el cerebro, ahorita te las voy a poner por acá, es que se empiezan a desarrollar habilidades asociadas a los cambios que ocurren en el cerebro. ¿Como cuáles? Como las que te voy a presentar a continuación. Pero quiero que quede claro este concepto de neuroplasticidad porque a veces pensamos, pues si ya entendí lo que me dijiste, sí, ya entendí que las cosas cambian, ahora ¿para qué tengo que sentarme a meditar? Bueno, pues nos sentamos a meditar para que tu cerebro vaya cambiando gradualmente en relación con lo que ya entendiste. Muchas veces entendemos cosas en la vida y los cambios que realizamos no son duraderos. ¿No te ha pasado? Ya entendí esto, ¿no? Ya entendí. Y entonces momentáneamente sientes un alivio. Y luego se te olvida. Y luego el entendimiento se te esfuma, se te desvanece, ¿no? Incluso vas con tu amigo o tu amiga que le contaste o con tu terapeuta que le habías dicho, ya entendí. Y le dices, ¿qué crees? Que la verdad es que no entendí tanto. Ya- ya- O sea, pensé que ya había entendido, pero o no entendí o sí entendí o qué pasó. Lo que pasa es que puedes tener un insight, un entendimiento, una toma de conciencia, pero si no lo estabilizas por vía de la práctica contemplativa, entonces el insight es transitorio, ¿vale? Por eso meditamos. Diría una maestra muy querida, Margaret Cullen, meditamos para acordarnos, para recordar. Meditar significa, bueno, mindfulness significa literalmente desde un punto de vista muy burdo, significa literalmente recordar. Mindfulness significa recordar. Proviene de la palabra Pali Sati o de la palabra sánscrita Smriti y significan recordar. ¿Vale? Dice Mariana, yo me sorprendí creyendo que las prácticas no me eran suficiente hasta verme en una situación difícil y fue como si todas las prácticas vinieran a mí y me ayudaran a transitar de otra forma dicha situación. Esa es la experiencia que vivimos una y otra vez cuando dedicamos tiempo a estas prácticas. Que de repente dices, no está pasando nada, pero de pronto cuando hay momentos críticos donde pueden ser evocados esos insights, esas tomas de conciencia, ¡pum!, se hacen presentes. Esa es la experiencia que ocurre una y otra vez. Por eso tampoco hace sentido tener expectativa de voy a practicar y va a pasar esto, porque normalmente la habilidad se presenta hasta que la situación lo requiere. Me encantó esa frase. La habilidad se presenta hasta que la situación lo requiere. Entonces te sientes y dices, ay, qué flojera, otra vez la voz del pelón es el Valentín. Ah, está bien. Siente en una posición cómoda, toma tus respiraciones, tu atención. Otra vez. Y luego de repente pasa algo y dices, wow. O sea, tuve esta experiencia, me traté con ternura, o tuve esta experiencia y pude conectar con una persona que tenía resentimiento, o vino esta memoria de esta persona que yo odiaba tanto y ahora mi corazón estuvo más en calma. ¿Notas? La habilidad se presenta hasta que la situación lo requiere. Entonces,
Por eso tampoco es útil ni constructivo decir, voy a hacer esta práctica y voy a notar que todo cambia. Es como, no, no ocurre así, ¿no? Y gracias, Mariana, porque tu experiencia que tú reportas es la que suele ser como ocurre, ¿vale? Bien. Dice, en algunas prácticas lloré, pero en otras me cayeron tantos 20. Dice Estefanía, en mi meditación siento que no experimento la sensación plena en mi cabeza. No sé si me explico. ¿O sabe de un caso similar al mío? Es que no te entiendo. En mi meditación siento que no experimento la sensación plena en mi cabeza. Es que no sé qué significa sensación plena, lo siento. Bien. Voy a poner unas diapositivas acá. Y aunque se ha hecho mucho revuelo acerca de los resultados de las prácticas de mindfulness, un porcentaje muy pequeñito de los estudios científicos de mindfulness, muy pequeñito, me parece que es inferior al 5%, un porcentaje muy pequeño de los estudios de mindfulness cuentan con los criterios de rigor académico, por ejemplo, de los estudios que se hacen en el ámbito de la medicina. Entonces, tengamos cuidado con decir es que la ciencia comprueba o la ciencia no comprueba nada, la ciencia encuentra evidencia y dice, hay evidencia de esto, pero la ciencia no comprueba nada. Así que tengamos mucho cuidado con esa afirmación. Es que la ciencia comprueba que mindfulness te quita el estrés, la ciencia comprueba que mindfulness, tengamos muchísimo cuidado con eso. Por eso es importante que tú valides la práctica con tu propia experiencia, ¿vale? ¿Qué es lo que se entrena cuando practicamos mindfulness? Varias cosas. Y, eh, por ejemplo, algo que se entrena con la práctica de mindfulness es la capacidad de seleccionar. Seleccionar a dónde quieres dirigir la atención. Es una capacidad, seleccionar. Entonces seleccionamos diferentes sensaciones, espacios en el cuerpo y ahí llevamos la atención. Y otra capacidad que se entrena es mantener. Es decir, no solamente seleccionamos dónde va la atención, sino mantenemos la atención ahí. Y una vez que mantenemos la atención de manera natural se distrae, así que también entrenamos la capacidad de notar, notar cuando la atención se ha ido y está en otros contenidos o en otras experiencias. Entonces, seleccionar, mantener, notar cuando se ha distraído y regresar a atender lo que nos hemos propuesto. Este es el proceso, te lo voy a poner otra vez, un video de 46 segundos. Entonces, seleccionamos. Y cuando seleccionamos lo que vamos a atender, normalmente podemos tener acceso a mayor información de eso a donde estamos atendiendo. Se notan, por ejemplo, si diriges tu atención a las sensaciones en los pies, entonces notas temperaturas de los pies, texturas en contacto con los pies, posiciones de los pies. Luego mantienes, pero la atención no está diseñada para ser unipuntual, así que se mantiene por unos instantes, por unos segundos a veces. Y después de que hemos mantenido por unos segundos, de manera natural, no quiere decir que estés fallida o que tengas errores cerebrales, de manera natural, la atención divaga y ahí es donde entrenamos la capacidad de notar si ya ha divagado la mente, la atención más bien, si ha divagado la atención, notamos. Y cuando notamos eso, regresamos a lo que a lo que nos habíamos propuesto atender. Esos son los procesos de lo que hacemos con mindfulness. Seleccionamos, mantenemos por un tiempo, notamos cuando nos hemos distraído y regresamos. ¿Notas el proceso? Seleccionas, mantienes, notas cuando se ha ido y regresas. Y cada acto de la atención, digamos que son acciones que hacemos con la atención. Seleccionar es un acto, mantener es otro acto, notar es otro acto y regresar es otro acto. Cada uno de estos actos o acciones de la atención está correlacionado con una serie de zonas en el cerebro. ¿Por qué es relevante esto? Porque cada que tú seleccionas qué es lo que quieres atender, es como si ejercitaras una zona cerebral. Cuando tú mantienes la atención, es como si ejercitaras otra zona cerebral. Cuando tú notas que te has distraído, ejercitas otra zona cerebral. Y cuando tú regresas, ejercitas otra zona cerebral. Y hago este movimiento porque es como una metáfora de estar haciendo pesas, ¿no? Estar levantando mancuernas. Y entonces lo que va ocurriendo es que se van desarrollando las zonas del cerebro asociadas
a estos movimientos de la atención. Movimiento es una expresión muy burda que no sé si otros colegas estarían de acuerdo con ella, pero es una manera fácil de entender que la atención realiza varias funciones y cada función está vinculada con una zona del cerebro. Bien. Te voy a explicar cada una de estas en detalle. Ahí a donde diriges la atención, haces que más información se haga disponible. Algo que ocurre, y tal vez te ha ocurrido a lo largo de todas estas prácticas de estos meses, es que ahí donde diriges la atención hay más sensaciones. Y lo que suele ocurrir es que el resto de las sensaciones como que disminuye su intensidad, se hace más tenue. Pero al mismo tiempo, cuando tú diriges tu atención a un punto, lo que ocurre también ahí es que cuando hacemos mindfulness, es que dirigimos ciertas actitudes a esa atención. Entonces, por ejemplo, podemos dirigir la atención a la respiración o a las sensaciones del cuerpo, o, muy importante, a sensaciones de incomodidad, y tendemos a notar más la incomodidad, pero dirigimos también esta atención con actitudes de apertura, de aceptación, de paciencia. Y entonces no quiere decir que dejemos de sentir el malestar, sino que dejamos de resistirnos hacia el malestar, ¿vale? Y entonces esto hace que la experiencia subjetiva de ese malestar sea una de menor incomodidad. Ojo, no dejas de sentir el dolor, sino que puedes empezar a estar con mayor calma en presencia del dolor. Por eso no es una anestesia, es más bien un mecanismo de disminuir la resistencia y el malestar asociado al dolor físico, por ejemplo, o al dolor emocional. Es importante que esto quede claro, ¿vale? Por otro lado, cuando tú mantienes la atención, amplías la atención para identificar si hay alguna amenaza y estar preparado. Esto no, esto es notar. La memoria de trabajo se refiere a mantener tu atención en el objeto, mantienes tu atención en el objeto elegido. La memoria de trabajo es la que te permite mantener alguna cantidad de información en la mente para procesarla. Entonces es como, ¿qué estoy haciendo ahora? Ah, estoy haciendo una clase, estoy en una clase de mindfulness, ¿no? Ah, ok, entonces como estoy en una clase de mindfulness, los contenidos que están llegando están vinculados con mindfulness. Y lo que haces es que tomas contenidos y vas armando conceptualmente un entendimiento. Si tú tienes poca memoria de trabajo, de repente estás acá y te acuerdas que pasó algo en tu casa, o te acuerdas que tienes un pendiente, y entonces me escribes, oye, vale, y entonces esto, ¿cómo tiene que ver con que tengo que ir al súper, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque no mantienes la atención de lo que está ocurriendo, la memoria de trabajo, y entonces fácilmente te distraes, fácilmente te mantienes en otras cosas, sin recordar aquello que estabas pretendiendo atender, ¿vale? Esto nos pasa a los adultos, nos pasa a los adolescentes, nos pasa a los niños, a todo mundo, ¿vale? Bien. Y eh, por otro lado está el sistema de alerta del cerebro, que es el que nota cuando te has distraído y amplía la atención para identificar si hay alguna amenaza y estar preparado. El sistema de alerta del cerebro es el que está notando todo el tiempo que está pasando. Y es el mismo sistema que nos permite reconocer cuando nos hemos distraído. Este sistema de alerta del cerebro nos permitirá estar como cada vez más conscientes de si la atención está en el estímulo que quiero atender o si ya está en otra cosa. ¿Eso porque es relevante en la vida cotidiana? Porque tal vez tú te has dado cuenta ya que en ocasiones tienes una serie de pensamientos que te llevan por derroteros que te hacen sufrir mucho. Si tú no tienes el sistema de alerta preparado para percibir qué estás pensando, para notarlo, entonces lo que va a ocurrir es que vas a pasar mucho tiempo presa de esos pensamientos que te generan malestar y no te vas a dar cuenta de que estás presa de esos pensamientos. ¿Se entiende? El sistema de alerta del cerebro, notar, te permite darte cuenta, estoy ahora mucho tiempo pensando, ya llevo mucho tiempo pensando en la última cosa terrible que me pasó. Y entonces puedes elegir a dónde dirigir tu atención. ¿Vale? Por eso el sistema de alerta del cerebro nos ayuda a monitorear la atención, a monitorear nuestro estado emocional y saber qué está pasando. ¿Ok? Este gráfico te lo voy a poner solo para decirte que las redes neurales de estos tres tipos de atención son anatómicamente diferentes, descansan en diferentes lugares del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay
una correlación entre diferentes áreas del cerebro y cada tipo de atención. Por ejemplo, las zonas que tienen un cuadrito en el gráfico están vinculadas con la capacidad de alertar, este sistema de alerta, ¿vale? Hay una parte en el tálamo, una en el área posterior, también está en la parte frontal del cerebro. En estos lugares donde se ve el cuadrito, esas son zonas del cerebro que se activan cuando tú notas, cuando tu memoria o tu sistema de alerta se activa. Por otro lado, ahí donde está el circulito, dice orienting, orientar. Cuando tú orientas tu atención, cuando tú seleccionas un estímulo, se activan las zonas del cerebro que están marcadas con el circulito. Por ejemplo, el área frontal visual, el lóbulo parietal superior, la unión temporoparietal, eh, el pulvinar, el colículo superior. Esas zonas del cerebro se activan cuando tú orientas a tu atención, que serían las zonas del cerebro que estás ejercitando. ¿Te acuerdas del tema de la neuroplasticidad? Cuando tú diriges tu atención de esta forma, cuando tú activas el sistema de alerta o cuando activas la capacidad de regresar a lo que habías decidido atender, entonces se van activando diferentes zonas del cerebro. Y si ves el triangulito, ahí habla de la función ejecutiva. La función ejecutiva es la capacidad de reorientar la atención, darte cuenta, estoy pensando en algo que me da mucha ansiedad, y la capacidad de reorientar la atención a lo que tú quieras reorientarla, eso está relacionado con estas zonas del cerebro, que es, por ejemplo, el giro cingulado anterior, está aquí en un triangulito, y la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, esto no te lo pongo para que lo memorices o para que te vuelvas un experto en neurociencia, solo me interesa que sepas que cada tipo de atención está vinculada con diferentes zonas del cerebro y cuando tú ejercitas mindfulness, estás activando intencionalmente estas zonas del cerebro una y otra vez. Eso hace que gradualmente y poco a poco ocurran 3 procesos de neuroplasticidad. Y con eso voy a terminar esta sesión de propedéutico. Un proceso de la neuroplasticidad o un componente de la neuroplasticidad es que ocurre neurogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que nacen nuevas neuronas en las zonas del cerebro que se activan más frecuentemente. Hace unos 30 años se pensaba que no nacían nuevas neuronas en el cerebro y se pensaba que llegabas a una edad donde pues ya no estaban naciendo nuevas neuronas porque ya se había desarrollado tu cerebro y que solo el camino era hacia abajo, ¿no? Ahora, a partir de acá, pérdida neuronal. Ahora se sabe que en función de tus hábitos y en función de las experiencias repetidas, nacen nuevas neuronas. Entonces, un fenómeno de neuroplasticidad es que nacen nuevas neuronas. Otro fenómeno de la neuroplasticidad es que aumenta la interconexión entre las neuronas que ya hay. Aumento de interconexión. Entonces, aunque no forzosamente nazcan nuevas neuronas, aumenta la interconexión entre neuronas. ¿Vale? Es un segundo componente de la neuroplasticidad. Dice Mariana, qué buena noticia. Sí, yo cuando estudié psicología todavía nos decían que no nacían nuevas neuronas. Yo me enteré de eso como a los 19 años, que había neuroplasticidad. Y otro fenómeno de neuroplasticidad es que aumenta la actividad electroquímica en las zonas que ocupas más frecuentemente. O sea, no solamente hay neurogénesis, nuevas neuronas, no solamente hay mayor interconexión, sino que también hay mayor actividad electroquímica en las zonas que ocupas más frecuentemente, ¿vale? Así que esas son buenas noticias, ¿ok? Así es, mi querido doctor Azaro, el cerebro es maravilloso. Muy bien, y entonces eso es lo que quería presentarles en este propedéutico. Por primera vez hemos cubierto todo el contenido que me propongo y con esto estamos listos para empezar el programa de Remo. Y aquí vamos a cerrar estas sesiones de la comunidad de bienestar emocional. Les queremos agradecer muchísimo por estar presentes.